Bueno, me toca presentar al doctor Edgar Gómez, que es muy modesto. Él puso solamente que quisiéramos presentarlo como médico fisiatra y miembro fundador y vocal de la Junta Directiva de la Solamoín, pero para todos los que lo conocemos sabemos que es un gran profesor y una excelente persona. Así que simplemente te paso y te dejo en tu presentación, Edgar. Muchas gracias, Álvaro. ¿Se me escucha bien, por favor? Se te escucha perfecto. Ok. Mis gracias al comité organizador y comité científico, al doctor Manuel Alberti, por esta invitación a participar en esta charla y también congratular a Manuel por todo el esfuerzo y gracias a él esto es un hecho el día de hoy. Así que, Manuel, un fuerte abrazo y que continúen tus éxitos. Un Le placer, dedico gracias. estos minutos al doctor Daniel Estrán por compartir y por haberme entusiasmado en hablar sobre la fisiopatología del DIM, y al doctor William González y al doctor Gabriel Esquenone por ayudarme, facilitarme material bibliográfico, al igual que el doctor Daniel Estrán, y compartir. El doctor Esquenone en estos momentos está haciendo su máster allá en Valencia, y Gabriel fue mi alumno en Caracas hace muchos años atrás en el devenir de la enseñanza en electroneuromiografía. Así que bueno, éxito para ustedes también. Y siempre, bueno, menciono a mi mentor, quien me entusiasmó en 1985 por la medicina ortopédica manual, que para aquel entonces se llamaba el método May, y que bueno, posteriormente nos entrenamos con el doctor Roberto Pastrana y su escuela, quien nos visitó en Venezuela a comienzos de los años 90 y nos dio durante varios años una semana de método Main y de escuela de espalda. Así que saludo también a varios colegas acá, compañeros de mi curso de posgrado, que conocen bien la trayectoria del doctor Javier Rodríguez Davalillo, fallecido ya, y la importancia que él le daba a la medicina ortopédica manual para aquel entonces y que él implementaba durante su ejercicio y que nos los enseñó. O sea, las gracias a él. Mi conflicto de interés en estos minutos es la divulgación académica de la medicina ortopédica y manual, y también la promoción de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica Manual, deseando que seamos en el transcurso de un tiempo muy breve, muchos más para poder desarrollar todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos hace falta en Latinoamérica la parte docente, formar, gracias a Dios, y ya estamos en, eh, con aspectos académicos ya avanzados. Ya hay una primera corte donde espero que se sigan entusiasmando y ya sean a partir del próximo año conferencistas de este congreso. Voy a hablar de la fisiopatología del desarreglo doloroso intervertebral menor. Y la medicina ortopédica manual es una, por eso lo coloqué aquí en rojo, es una medicina basada en la evidencia que se ocupa del abordaje de todas las alteraciones benignas del aparato musculoesquelético, en especial de las de la columna vertebral, y de su tratamiento mediante técnicas manuales y otras de carácter no invasivo. Comenzada a desarrollar por el doctor Robert Meine desde 1960. Trata el dolor común o musculoesquelético, porque el de origen traumático, como hemos visto, va a ser tratado por la traumatología, el de origen inflamatorio por la reumatología, el de origen oncológico por la oncología. En toda la literatura que revisamos, la estenosis espinal, la fisiopatología que se nos presenta es una fisiopatología
mecanicista, pero estructural, al igual que la estenosis y la listesis. Y de acá, pues, los que ya tenemos conocimiento de medicina ortopédica manual, pues no se toman en cuenta mucho los tejidos blandos, que son para nosotros muy importantes, y de eso se trata en la especialidad y el aprender a desarrollar la parte semiológica de la medicina ortopédica manual. Para 1964, el doctor Robert Main magistralmente dio el concepto de la disfunción del segmento vertebral, así lo llamó, que es benigna y reversible, de naturaleza mecánica y refleja, con tendencia a autoperpetuarse. En el año 2004 ya hace una reconsideración por todo lo que se conocía hasta ese momento del manejo del dolor, y ya la llamó desde ese momento desarreglo doloroso intervertebral menor, o DDDIN o DIN. Diferente pues a la lesión osteopática o disfunción somática que manejan los osteópatas, y también a la subluxación quiropráctica que manejan los quiroprácticos. Ahora, el síndrome facetario, pues aquí sí coincidimos, pero para nosotros es una desnivelación de fuerzas a nivel de la articulación facetaria inflamada por varios aspectos que inciden sobre ello, tanto para el quiropráctico como para el osteópata, como para nosotros en medicina ortopédica manual. Lo llamamos igual síndrome facetario. Lo único es que para nosotros esto lo va a llevar a cabo un desarreglo doloroso intervertebral menor. La fisiopatología de este desarreglo es básicamente un desequilibrio funcional. Va a ser una lesión mecánica. Y aquí viene el primer concepto de la medicina ortopédica y manual, donde el dolor se va a explicar por una alteración funcional de las estructuras. Por lo tanto, no debemos buscar el dolor en las estructuras, sino en el funcionamiento de esto. Por eso es importante la semiología, y luego de la semiología, pues nosotros iremos a la imagenología o cualquier otro procedimiento para corroborar este diagnóstico de desarrollo doloroso intervertebral menor, que está dado por una lesión mecánica, dado por una fuerza excesiva o por una estructura alterada que nos va a llevar a una alteración funcional de un segmento vertebral o desarreglo doloroso intervertebral menor del doctor Robert May, dado por un desequilibrio Sí, de fuerza con Juan Carlos. de ese segmento. Juan Carlos le dio Nos va la a dar plata a la figura esa un efecto Karina, y neurogénico, tanto en divisiones anteriores como en divisiones posteriores de ese nervio en cuestión. Este desarreglo doloroso intervertebral menor, dado por este desequilibrio de fuerza y este efecto neurogénico sobre el nervio, es un excelente sustento anatomofisiológico y fisiopatológico de la lesión funcional, por aumento de la tensión mecánica, por una claudicación del disco, por una sobrecarga de la faceta articular posterior con bloqueo, y por un compromiso del nervio raquídeo que nos va a dar un síndrome célulo-tenomiálgico. Hay hipótesis mecánicas que nos explica el doctor Main, dado por el eventual rol de las lesiones discales, que van a modificar el funcionamiento de este segmento móvil, que van a comportar una sobrecarga de las articulaciones interapofisarias, y van a existir pues lesiones intradiscales que van a provocar una disfunción dolorosa de estas articulaciones posteriores, y va a haber una tensión anormal del ligamento interespinoso. También hay hipótesis mecánicas donde el eventual rol de las articulaciones interapofisarias, por ejemplo en las artrosis, que sabemos que son indoloras, cuando se muestran dolorosas en crisis inflamatorias, va a favorecer estas tensiones segmentarias. Y malformaciones articulares también, que va a estar dado por crestas transversales en las superficies de las articulaciones lumbosacras con bloqueos articulares. También van a haber formaciones meniscoides con incarceración que van a producir atracción dolorosa de la cápsula articular, que está ricamente inervada, en la que están insertadas estas incarceraciones, y se va a activar una contractura refleja.
De manera tal que se va a producir un síndrome clínico por este mecanismo reflejo, por este efecto neurogénico, por disfunción de la placa motora a nivel de los mecanorreceptores, y se va a producir el efecto de aparición de banda tensa muscular y los puntos gatillos en el tejido blando involucrado, que es importante conocerlo porque ya hemos visto que ya hay modalidades terapéuticas, modalidades diagnósticas avanzadas como la ecosonografía, que nos va no solamente ya a llevar a visualizarlo mejor, además de la palpación de la parte semiológica de la cual nosotros tenemos conocimiento. Esta irritación del nervio va dado por un aumento de la tensión, va a producir inflamación, y si esta inflamación tiene una rehabilitación defectuosa, entonces se va a producir fibrosis, y esta fibrosis va a producir una banda tensa, un punto gatillo, y se va a producir el síndrome neuromiofacial, que nos va a dar un dolor con limitación de movimiento en el segmento vertebral que pudiera estar comprometido. Este desarreglo doloroso intervertebral menor irrita el nervio raquídeo, y este va a producir este síndrome neuromiofacial con el debido punto gatillo y la banda tensa que se produce. Va a presentarse una miositis, una fascitis o una tendinitis dado por este complejo, también una celulitis con una celulalgia suspendida, y por eso es el pinzado rodado en el aspecto semiológico que siempre buscamos. Y esta irritación del nervio raquídeo pues va a darnos un compromiso del sistema nervioso neurovegetativo, y por eso va a estar implícito la matriz extracelular, y una matriz extracelular irritada nos va a dar dolores referidos, no solamente en ese segmento, sino lo puede dar a nivel de cualquier segmento corporal que no esté en relación con lo que estamos explorando, porque sabemos que esta matriz extracelular está manejada por el sistema simpático, y esta matriz extracelular es ubicuitaria, está en todas partes de nuestro organismo, por lo tanto, esto debemos de tenerlo en cuenta. Comentarios finales. Y el desarrollo doloroso intervertebral menor es una desregulación funcional del segmento vertebral de naturaleza mecánica y refleja, que vuelve doloroso al segmento cuando se le somete a presiones específicas. Cuando se realiza el examen segmentario programado, como vemos acá, en todas sus fases, del doctor Robert May, no necesariamente tiene que haber dolor, sino al producir, como vemos acá en la figura B, por ejemplo, por presión y hay dolor, pues ahí tenemos un desarreglo doloroso intervertebral menor que tenemos que explorar y tenemos que estudiar, y que probablemente no esté en relación con el dolor que pudiera estar presentando el paciente. No solamente dolor, puede ser disfunción de entesis, puede ser disfunción orgánica, con las dermalgias reflejas, en fin, es importante tener esto presente. El desarreglo doloroso intervertebral menor es la consecuencia de un esfuerzo de movimientos en falso, del mantenimiento de malas posturas que hay que estudiar y que pueden pasar desapercibidos, pero con el transcurso del tiempo nos puede llevar a deshidratación del disco, por ejemplo, y esto nos puede llevar a listesis, puede llevar a situaciones quirúrgicas indeseadas, y que por no prevenirlo y por no dar información y salud desde el punto de vista de columna vertebral, le van a pasar desapercibidos a los pacientes. No hay una traducción radiológica y tiene tendencia a autoperpetuarse, así que hay que indicar la imagenología, pero no darle a la imagenología la importancia total, sino a la semiología, y hacer el análisis del desarreglo doloroso intervertebral menor, y que en la mayoría de los casos es reversible con la manipulación adecuada. Este desarreglo doloroso intervertebral menor puede ser responsable de dolores locales
o a distancia, ya lo sabemos por qué, y estos dolores van a desaparecer cuando el segmento afecto se vuelve indoloro de forma espontánea o un tratamiento. El examen segmentario que conduce al reconocimiento puede parecer difícil a los que no están habituados con los tratamientos manuales o a la palpación, por eso es que es importante que la medicina ortopédica manual como medicina, la medicina ortopédica manual no es complementaria, debe ser una medicina que es ya reconocida como tal y debemos de tenerla en nuestros pregrados universitarios y ya una vez recibidos como médicos, poder disfrutar de los estudios de posgrado, de maestría y de doctorado. Esto es importante conocer que este examen segmentario que conduce al reconocimiento puede parecer difícil a los que no están acostumbrados a esta exploración semiológica. Concluyo comentando que capacitarse en medicina ortopédica y manual, practicarla con rigurosidad, con atención y tomarse su tiempo en ella es muy importante para el beneficio de la salud de nuestros pacientes. Y que ya tenemos pues un posgrado en medicina ortopédica manual en la Universidad de Rosario en Argentina y este posgrado pues es pionero en América. Hay que darlo a conocer para que cada día pues más médicos disfruten y se formen en medicina ortopédica y manual. Desde Ciudad de Panamá, al lado del Canal de Panamá, les doy las gracias por estos minutos de atención. Esta es la bibliografía que consulté y les agradezco por favor que sigan a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica y Manual y se inscriban en ella para disfrutar de eventos así como el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar. Como siempre, una presentación impecable. Te comento que te han mandado muchos saludos a través del chat a ex alumnos tuyos, así que te dejo esos mensajes después para que los veas. Bueno, continuamos entonces. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Edgar. Yo lo que quiero, si me permiten, es más que una pregunta, un reconocimiento al doctor Edgar, no solo por la enorme trayectoria que tiene, sino por su calidad humana, que siempre destaco, por la humildad, por esa energía que nos contagia a todos. Es el pilar fundamental de esta sociedad, siempre lo ha sido, y es realmente un hombre con una extraordinaria capacidad y conocimiento. Ha hecho una magistral puesta a punto y un resumen de lo que es nuestra especialidad, así que gracias Edgar por esto. Y todos realmente, creo que hablo en nombre de todos quienes integramos la junta directiva, te agradecemos todo lo que haces cada día por esta sociedad y por nosotros. Un ejemplo que seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, continuamos con el programa y Daniel, te toca a ti presentar ahora al doctor José María Gil. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con nuestro congreso y seguimos presentando personalidades. Y esto realmente es un honor presentar a mi profesor, a mi maestro y sobre todo a mi amigo. El doctor José María Gil, presidente y fundador del Grupo Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual, Grupo de Investigación y Docencia en Medicina Ortopédica Manual. Médico cirujano, especialista en cirugía ortopédica y traumatología y rehabilitación, medicina y traumatología del deporte, medicina naturista. Fue jefe del Departamento de Traumatología, Rehabilitación y Accidentes de Trabajo en Mataró, Barcelona. Coordinador de la Unidad de Medicina del Aparato Locomotor en Mataró. Pertenece a varias sociedades médicas internacionales. Es un referente por su investigación y trabajo en el campo del masaje terapéutico. Siempre lo digo, una de las mentes más lúcidas en medicina ortopédica manual, un referente que por suerte tenemos y a quien agradecemos siempre esa capacidad de transmitir cosas, hacerlo difícil tan simple,
y estar siempre. Sobre todo, José María, agradecerte aquí delante de todos el que siempre estás, el que siempre nos responde, el que siempre tiene un sí para nosotros desde que nos conocemos. Y que fue suerte y gracias a Dios hace muchos años y así seguirá. Así que todo tuyo, gracias. Tengo que compartir, ¿no? A ver. Eso es. Ah, antes de compartir, tienes que... Ah, eso es, perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí. No, perdón. Muy bien. Gracias, no hacía falta decir, perdón, creo que no tengo el micrófono, ¿verdad? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escucháis bien? Vale. Perfecto. Que no hacía falta decir tantas cosas de mí, porque a la vista de lo que he estado viendo y escuchando, pocas cosas puedo yo enseñar después de este congreso. Pero sí que me gustaría hacerles pensar. O sea que este será el motivo de mi charla de hoy. Porque de entrada se me ha propuesto en esta ocasión que les hable del futuro de la medicina ortopédica y manual, cosa que se me antoja un tanto difícil, pues aunque se trate de un tema de gran interés, es de difícil exposición. Además, sé que estoy hablando para médicos y no para profanos en la materia, y por ello voy a comenzar esta conferencia hablándoles precisamente de un médico. El doctor Salvador Hernández Conesa fue el introductor y principal impulsor de la medicina ortopédica en España. Fue él quien en 1974 fundó la primera Sociedad Española de Medicina Ortopédica, la SEMO. Fue también el primer jefe de servicio de rehabilitación de la ciudad sanitaria de Nuestra Señora de la Reixaca, de Murcia, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Española de Médicos Escritores, así como de numerosas sociedades médicas, nacionales y extranjeras. A lo largo de su vida profesional, se hizo acreedor a muchas distinciones honoríficas, entre ellas el nombramiento de Médico del Año en España en 1991. Maestro excepcional y persona excelente, se distinguió sobre todo por introducir por primera vez los procedimientos de la medicina ortopédica en un hospital de la sanidad pública en nuestro país y por difundir e impulsar sus enseñanzas a los médicos y fisioterapeutas españoles y a muchos otros de habla hispana a través de sus cursos anuales de la especialidad, impartidos alternativamente en Murcia y en Madrid, así como también numerosas jornadas monográficas en diferentes puntos de España y reuniones internacionales sobre patología de la columna vertebral de carácter bianual, sin otros medios para ello que su enorme capacidad de trabajo, su dedicación desinteresada y la ayuda de algunos compañeros y de algunas instituciones de su región y su ciudad, mientras las fuerzas le acompañaron. Una dolorosa enfermedad ósea nos privó de su compañía, de sus enseñanzas, de sus consejos y de su amistad en octubre de 1994, pero no consiguió privarnos de su recuerdo ni de nuestro eterno agradecimiento por todo aquello que de él aprendimos, especialmente del valor que comporta la medicina ortopédica como mejor herramienta de optimización de los recursos humanos y materiales en los servicios de rehabilitación para una mejor atención al paciente y un reconocimiento justo de nuestra labor como médicos dedicados a atender y a tratar esa parcela tan pequeña, pero tan importante en las patologías del sistema musculoesquelético, como son los dolores comunes menores del aparato locomotor. De entrada, sabemos que la medicina ortopédica y manual, a pesar de tener sus raíces ancladas en un pasado muy remoto, está considerada como una especialidad médica relativamente moderna, que, aun contando con la seriedad de sus fundamentos
el rigor de sus prácticas clínicas y los buenos y rápidos resultados de sus tratamientos, no ha logrado ganarse todavía la confianza del resto de la clase médica, al menos lo suficiente como para poder contar con su apoyo y su complicidad profesional. Veamos cuáles son los factores principales que condicionan este hecho. El primero, que la medicina cuenta ya con 3 especialidades dedicadas al abordaje médico y quirúrgico de las patologías del sistema músculo-esquelético, las lesiones del aparato locomotor, así como de sus secuelas, la cirugía ortopédica y traumatología, la reumatología y la rehabilitación. El segundo, la innegable proximidad de muchas de nuestras técnicas de tratamiento con técnicas que se consideran propias de terapias paramédicas, tales como la osteopatía, la quiropráctica o la terapia manual, practicadas algunas veces por profesionales con dudosas titulaciones, otras veces por prácticos sin una formación garantizada y muchas veces por verdaderos intrusos y curanderos. En tercer lugar, tanto el criterio propio de la medicina ortopédica y manual como la mayor parte de sus indicaciones terapéuticas, sus tratamientos y sobre todo muchas de sus técnicas tienen que ver más con los postulados de la medicina naturista y la medicina de balnearios del primer tercio del siglo XX que con los procedimientos protocolarios propios de la medicina de corte hospitalario actual. A todo esto se añade un cuarto factor que resulta mucho más curioso. En medicina ortopédica y manual no somos muy quirúrgicos, ni tampoco grandes dispensadores de fármacos, y de ello, a nuestro pesar, se resienten también la confianza que podemos esperar del estamento quirúrgico de la profesión, el respeto y consideración por parte de los internistas y el interés de la industria farmacéutica, de la que es raro y difícil que recibamos algún apoyo en la celebración de nuestros eventos o en nuestros trabajos de investigación. Ahora bien, aunque algo marginados, los médicos de medicina ortopédica y manual seguimos aquí, en la carrera, y no olvidamos que, como dicen los ciclistas, la carretera acaba dejando a cada uno en su lugar. Por eso hoy he recordado, y se las voy a recordar también a ustedes, muchas de las enseñanzas del profesor Hernández Conesa, que como sucedía con las enseñanzas del profesor Robert Meny, siempre fueron encaminadas a dignificar la labor de los médicos de medicina ortopédica y manual. Como he sabido, corresponde a la medicina ortopédica el diagnóstico de las afecciones de los tejidos blandos del aparato locomotor y su tratamiento no quirúrgico. Son estos tejidos que no forman parte de la estructura ósea, unos con propiedades contráctiles, los músculos, los tendones y, según nos indicaba el otro día en una sesión del curso de Rosario el doctor Colell, también los ligamentos articulares, y otros sin ellas o inertes como la cápsula articular, las bolsas serosas, las fascias, la dura madre y la raíz nerviosa. Así como existen fundadas razones fisiopatológicas y de embriología que permiten englobar bajo un mismo enfoque el conjunto de estos tejidos blandos, existen también otras razones de índole práctica que avalan la razón de ser de la medicina ortopédica como especialidad que se ocupe del tratamiento de sus alteraciones patológicas. Algunas de estas razones son el ahorro de tiempo y de recursos económicos que comportan los tratamientos manuales, la eficiencia de los medios empleados en medicina ortopédica y la rapidez de los resultados al tratar las lesiones de los tejidos blandos del aparato locomotor de manera eficaz, con tratamientos específicos y ajustados al diagnóstico, especialmente si se comparan con los resultados que obtiene la rehabilitación por medio de los tratamientos inespecíficos, es decir, con la utilización de técnicas auxiliares, electroterapia, hidroterapia, termoterapia, cinesiterapia, etcétera, sin haber establecido previamente el diagnóstico preciso de la lesión, o bien conocido el diagnóstico cuando la acción terapéutica de las técnicas auxiliares
no está en relación con la causa lesional, aunque el médico que las prescribe considere erróneamente que guardan la debida relación causa-efecto. Por ejemplo, cuando ante entidades de diagnóstico tan impreciso como hombro doloroso, lumbalgia, artrosis de columna vertebral, etc., es frecuente el recurso a las técnicas auxiliares señaladas, ya que lo inespecífico de su acción no requiere la precisión en el diagnóstico. Así, estaríamos también ante un tratamiento inespecífico en el caso de una lumbociática motivada por una hernia de disco intervertebral, en el que se recurriera a ejercicios para fortalecer los músculos lumbares, ya que estos músculos no guardan relación con la causa del dolor local o irradiado a lo largo de la pierna. Los tratamientos inespecíficos se diferencian de los sintomáticos en que estos últimos se prescriben con la sola intención de paliar los síntomas al margen de la etiología. Por ejemplo, dar aspirina en el tratamiento de una cefalea de origen tumoral. Obviamente, si recurrimos a las citadas técnicas auxiliares que se emplean en rehabilitación con el fin de aliviar un síntoma, sepamos o no su causa, el tratamiento no sería inespecífico, sino sintomático. Consideramos, pues, que la distinción entre tratamientos específicos, inespecíficos y sintomáticos no es un caprichoso juego de palabras, dada la repercusión ética que ello conlleva. Así, mientras el recurso a los tratamientos específicos y sintomáticos no motiva objeción alguna, dado que curar y aliviar son intenciones prioritarias del médico, el recurrir al tratamiento inespecífico no parece tener ninguna justificación como no sea la de tipo psicológico. De acuerdo con estas premisas, supongo que estaremos todos de acuerdo en que lo ideal en una medicina con fundamento sería que los pacientes fueran tratados mediante procedimientos específicos sobre la base de un diagnóstico preciso. Pues bien, esto es lo que sucede en la práctica de la medicina ortopédica y lo que representa su paradigma, es decir, su modelo de comportamiento profesional, su esencia. Lo que no queda tan claro son las opiniones respecto a este tema del resto del estamento médico, para el que nuestra tarea asistencial muchas veces parece tener visos de subespecialidad. Tanto Meñ como Hernández Conesa lucharon para que la medicina ortopédica y manual llegara a ser considerada como medicina de pleno derecho y como tal necesaria y respetada. Es verdad que los pacientes que ya la conocen la respetan como tal y prefieren muchas veces nuestros tratamientos a los que les brindan otras especialidades para tratar sus dolencias. Pero no sucede lo mismo en nuestra relación con otros profesionales de la medicina, sobre todo cirujanos e internistas, a pesar de que muchos de ellos han pasado por nuestras manos a lo largo de los últimos 50 años y siguen requiriendo nuestros servicios cuando los necesitan. Es más, algunos de ellos nos han pedido en más de una ocasión poder aprender algunas de nuestras técnicas de tratamiento manual, aunque no sé muy bien para qué. O mejor, lo sé y me lo callo. Como ya he dicho antes, el doctor Hernández Conesa fue el primero en incorporar una unidad de medicina ortopédica en un servicio de rehabilitación de la sanidad pública en España. Animado por los datos positivos obtenidos en servicios de rehabilitación de hospitales del Reino Unido y Canadá, que habían mejorado sus resultados al incorporar en su trabajo tratamientos propios de la medicina ortopédica, en 1978 llevó a cabo un estudio de sondeo y seguimiento de 2 grupos de pacientes procedentes de diversos servicios hospitalarios, en especial de cirugía ortopédica y traumatología, neurología y reumatología, y de consultas externas, con el fin de poder mostrar a otros compañeros de la clase médica las bondades de dicha incorporación tras casi 3 años de actividad asistencial de su servicio. En el trabajo se comparaban distintos parámetros valorables basados en 2 grupos de 100 pacientes afectados de alteraciones del aparato locomotor y tratados en el servicio de rehabilitación que él dirigía. En el primer grupo,
con predominio de pacientes hospitalizados, la mayoría de ellos habían sido tratados con procedimientos inespecíficos sobre la base de un diagnóstico impreciso. En el segundo grupo, el procedente de la consulta de medicina ortopédica y manual, con predominio de pacientes ambulatorios, todos habían sido tratados mediante procedimientos específicos sobre la base de un diagnóstico preciso. No es este el momento de abrumarles con los datos detallados de dicho estudio, pero sí de comentar algo de sus resultados más relevantes en cuanto a eficacia y ahorro de tiempo, material y costes, hasta llegar al momento del alta, bien fuera por curación o por resultado final con secuelas. Aquí estamos viendo la carga laboral. En el grupo 1 se hicieron a lo largo del tiempo que duró el trabajo 6.639 tratamientos. Parecen muchos, pero hay que tener en cuenta que no se trata de sesiones, sino de tratamientos. En una sesión puede haber varios tratamientos. En el grupo 2, el de la medicina ortopédica, 448 para el mismo número de enfermos. La proporción numérica de tratamientos por grupo era de 8:1. El porcentaje de sesiones por grupo, en el grupo 1 el 89% y el grupo 2 solamente el 11%. Es decir, que hubo un ahorro de sesiones en el grupo 2 del 77,5%. Para valorar los costes económicos, cada sesión en aquellos años estaba valorada en unas 500 pesetas, es decir, unos 3 euros actuales. En número de sesiones, el grupo 1 hizo 3.639 sesiones y el grupo 2 448. El coste global por grupo representó 1.819.500 pesetas para el grupo 1 y 224.000 para el grupo 2, con un ahorro a favor del grupo 2 de 1.505.500 pesetas. En cuanto a la eficacia terapéutica, queda reflejada en este gráfico. El grupo 1 alcanzó un 22% de eficacia terapéutica y el grupo 2, el de la medicina manual, un 80%. En opinión del doctor Hernández Conesa, si bien en una y otra serie no había ningún criterio de selección aparte del que marcaba el puro orden alfabético del archivo, al compararlas entre sí surgía una diferencia aparentemente insalvable, dado que se jugaba con entidades clínicas del todo heterogéneas. Dicha heterogeneidad no se producía por el hecho de que en uno de los grupos hubiera más enfermos procedentes de traumatología, sino porque en ese grupo se aceptaba como diagnóstico válido el proveniente de dicho servicio, siendo así que el diagnóstico que motivaba la intervención del traumatólogo y la causa por la que éste remitía al enfermo a rehabilitación se basaban en puntos de vista muy diversos y ello resulta fácil de entender. En efecto, si un cirujano ha actuado sobre una fractura, está claro que no remite al paciente al médico rehabilitador para que éste haga lo mismo que hizo aquel o para que lo rectifique si algo se hizo mal. Si lo remite al servicio de rehabilitación es por razón de las secuelas derivadas de la propia fractura o de los inevitables efectos iatrogénicos que pueden derivarse del propio tratamiento traumatológico, como son las rigideces por inmovilización, las retracciones musculares derivadas de las heridas quirúrgicas, los dolores residuales, etc. Por lo tanto, una vez terminada la atención por parte del cirujano, la entidad clínica ya no es la misma que motivó la primera atención. Una fractura luxación no es lo mismo antes que después de su reducción, como una rotura muscular o tendinosa es diferente antes que después de su correspondiente sutura. Y así podríamos seguir citando otras lesiones. Por ello, la colaboración que el médico rehabilitador presta al traumatólogo parece más correcto que se base, en primer término, en identificar la secuela y diagnosticarla con su nombre y apellidos, para poderla tratar después
específicamente. Pongamos algunos ejemplos. Si es amplio e impreciso decir secuela por fractura supracondílea de húmero derecho, no desaparece la imprecisión porque se añada que hay 30 grados de limitación de la extensión del codo con dolor y balance muscular de flexoextensores de 4 más. Salta a la vista que tal diagnóstico comporta para el médico rehabilitador el peligro de caer en los tratamientos inespecíficos, como veremos después. Otra cosa bien distinta es que el diagnóstico de secuela de fractura vaya acompañado de otros datos tales como limitación de la movilidad con arreglo a patrón capsular de 30 grados en flexión, con tope blando y dolor antes de alcanzar el tope, movimientos resistidos indoloros, aumento del calor e hinchazón locales, pronosupinación libre e indolora. Evidentemente, en este caso estaríamos ante un cuadro de artritis del codo que contraindicaría la cinesioterapia activa, por ejemplo. Es decir, nuestra misión como médicos de medicina ortopédica y manual consiste, en primer lugar, en comprobar la lesión o secuelas que nos llegan y establecer las causas del dolor, de la limitación de amplitud articular, de la falta de fuerza, etc. O al menos buscar las razones por las que no logramos saber el porqué de tal secuela. Otro tanto cabría aplicar a la hora de valorar otros diagnósticos imprecisos que figuraban en el estudio. Por ejemplo, una menistectomía o una hernia discal intervenida no son diagnósticos precisos, sino el nombre de la intervención practicada por el cirujano. El término periartritis de hombro implica una contradicción en sus términos, y buena muestra de ello es que la propia terminología francesa, tan dada a los términos descriptivos pedagógicos, aunque a veces estos no respondan a la realidad, ha decidido últimamente poner en entredicho el término periartritis al referirse a la periartritis escapulohumeral, reconociendo que dicho término es impropio, aunque resulte muy cómodo para el médico, por mezclarse en él lo que no es posible unir, ya que bajo el epígrafe de periartritis escapulohumeral se incluyen la bursitis subdeltoidea, las lesiones capsulares y tendinosas y entidades tan difusas e imprecisas como hombro doloroso simple, hombro agudo hiperálgico, impotencia pseudoparalítica y hombro mixto. Finalmente, los términos dorsalgia, lumbalgia o cervicalgia no van más allá de cefalalgia o artralgia, términos estos que, lejos de indicar un diagnóstico, no hacen más que repetir el síntoma capital del dolor con nombre distinto, algo así como dar gato por liebre. Por lo demás, incluir la cervicoartrosis como causa de dolor, según precisó hace poco el doctor Colell, tampoco parece ajustarse a la realidad de la clínica. Los comentarios precedentes justifican que la heterogeneidad de entidades clínicas muchas veces sea solo aparente y que por lo tanto puedan establecerse relaciones entre sí, máxime porque muchos pacientes que nos llegan con un diagnóstico aparentemente preciso en realidad lo hacen con el mismo tipo de diagnósticos imprecisos por haber cambiado este en el punto de la atención médica anterior. No obstante, si quisiéramos ser absolutamente rigurosos, habríamos de salvar la diferencia que señalamos antes, consistente en el mayor número de pacientes traumáticos encamados en el momento de iniciarse el tratamiento rehabilitador, que figuraban en el grupo primero del estudio. Posiblemente convendría hacer una revisión posterior de este estudio teniendo en cuenta este factor, tanto por la importancia de los datos presentados en el estudio de Hernández Conesa, como porque el enfermo traumático con lesiones de partes blandas del aparato locomotor ocupa casi el 70% del volumen atendido en los servicios de rehabilitación de nuestro país. Pues aunque tenemos la impresión de que este futuro trabajo no modificaría los datos estadísticos ya comprobados, nos ayudaría sin duda a valorar aún más la distinción entre tratamientos específicos e inespecíficos por una parte y por otra los tratamientos preventivos de secuelas que tanta importancia tienen en el enfermo encamado durante las fases aguda y subaguda. Las conclusiones son obvias.
sobre la base las conclusiones son obvias. Sobre la base del diagnóstico ya señalado, debemos decidir el tipo y número de tratamientos. Y según esto, el tipo de tratamientos que el médico de medicina manual imparte es tan preciso como reducido su número de sesiones, ya que si en algún caso utiliza las técnicas auxiliares que emplea la rehabilitación clásica, aunque con fines diversos, lo específicamente suyo son el masaje, la fricción a punta de dedo, los estiramientos pasivos para liberar adherencias, las movilizaciones articulares pasivas encaminadas a eliminar obstáculos yuxtaarticulares, las técnicas de posicionamiento no manipulativas, la tracción vertebral, tal y como se lleva a cabo en medicina ortopédica, y las manipulaciones, pero como diría Main, solo en algunos casos. Estas acciones requieren, sin embargo, una gran precisión diagnóstica previa y muy pocos medios para llevarlas a cabo. El profesor Hernández Conesa, al igual que ocurría con el profesor James Siriax, confiaba mucho en la labor de los fisioterapeutas y apoyaba la idea de que en los servicios de rehabilitación debía haber fisioterapeutas preparados y entrenados en medicina ortopédica y manual, que fueran capaces de aplicar muchas de las técnicas de tratamiento propias de la misma, si bien siempre defendió que las manipulaciones fueran de aplicación exclusiva por parte del médico. Estos fisioterapeutas especializados, según su opinión, podrían corresponder a un 7% de los fisioterapeutas habituales en un servicio de rehabilitación, pero que este porcentaje también podía ser menor siempre que en este caso los fisioterapeutas requeridos fueran muy competentes. De todos modos, lo que a nosotros nos interesa en primer lugar es la curación del enfermo. Por lo tanto, si con los tratamientos inespecíficos se lograra un mayor índice de recuperación, deberíamos utilizarlos aunque resultasen más caros y más prolongados. Por otra parte, nuestro interés en el estudio, el tratamiento y la curación de los pacientes no se limita exclusivamente a los pacientes que acuden a los servicios de rehabilitación, sino también a todos los pacientes de otras especialidades médicas portadores de síndromes dolorosos menores del aparato locomotor que no precisen de tratamiento quirúrgico. En este sentido, hace unos años el Grupo Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual, por iniciativa del doctor Francesc Colell, organizó unas jornadas con el título Medicina Ortopédica Manual y Embarazo, dedicadas a la formación teórico-práctica para especialistas en ginecología, con el fin de que estos pudieran tratar las molestias vertebrales de sus pacientes mediante técnicas manuales de carácter no invasivo. Jornadas estas que en declaración de los mismos resultaron de gran utilidad formativa y de entrenamiento en unas técnicas manuales que muchos de ellos, a día de hoy, aún siguen practicando. Quiero terminar mi charla con unos comentarios que creo que vienen al caso, pues resultados tan profundamente diversos como los del estudio a que me he referido antes deben hacernos pensar en razones no menos importantes que los justifiquen. Dichas razones radican, por una parte, en la ausencia de prisas por parte del médico de medicina ortopédica manual al estudiar, explorar y valorar el estado del enfermo, y por otra, en que la formación especial del mismo médico y su entrenamiento le llevan siempre a procurar establecer durante el acto médico la relación causa-efecto en el diagnóstico de la lesión y en la indicación del tratamiento más adecuado. Esta relación causa-efecto sabemos que, tal como la enseña la medicina ortopédica, es posible establecerla precisamente con el empleo de la tensión selectiva, al poner selectivamente en juego la estructura y la correspondiente función afectadas. El error más frecuente en el estudio de la patología del aparato locomotor consiste en querer radiografiar y palpar las funciones alteradas en lugar de explorarlas, o pensar que los mecanismos de compensación del aparato locomotor se hacen a expensas de funciones vicariantes en el seno de una misma estructura, siendo así que un ligamento siempre actuará como ligamento y un hueso nunca podrá ser reemplazado
desplazado por un músculo. Este doble erróneo criterio es el que motiva la actitud por parte del médico de considerar que no es necesario individualizar la estructura responsable de la función afectada, ocasionando en consecuencia las más de las veces exploraciones superficiales y diagnósticos imprecisos. Por el contrario, la identificación y delimitación de estructuras y funciones afectadas por medio de una correcta y sistemática exploración es la que lleva de la mano a la indicación de tratamientos específicos. Así, por poner un ejemplo, si llegásemos a considerar como responsable del dolor la estructura muscular que el paciente nos señala a punta de dedo, sin comprobar que efectivamente reside en ese músculo la causa del dolor, podríamos caer en el error de confundir, como en tantas ocasiones se confunde, la causa con el efecto y la fuente del dolor con la manifestación del mismo. Pero lo peor es que en tal caso, después prescribiríamos tratamientos locales que no guardarían relación con la causa y que por tanto resultarían ineficaces y de una duración excesivamente prolongada, como sucede cuando se aplican tratamientos inespecíficos. Entiéndase bien, sin embargo, que en determinados casos está perfectamente justificada la indicación de tratamientos locales musculares por razón del alivio que ocasionan al enfermo a través de la estimulación de determinadas vías nociceptivas, como muy bien ha descrito Weicker. La conducta médica que preconizamos presenta las ventajas ya señaladas, pero es a costa de una mayor inversión del tiempo que el médico dedica habitualmente en la consulta. A modo de orientación, digamos que en medicina ortopédica, en la primera visita lo normal es invertir de 30 a 45 minutos y que en ese tiempo se incluye también el acto terapéutico que el médico puede realizar. Las conclusiones que sacamos a continuación pretenden tener validez exclusivamente en lo que se refiere al tratamiento de las afecciones de partes blandas del aparato locomotor, músculos, tendones, cápsulas, ligamentos articulares, bolsas serosas, fascias, dura madre y raíces nerviosas. Y se establecen al valorar entre sí los tratamientos inespecíficos de frecuente uso en rehabilitación con los tratamientos específicos que habitualmente utiliza la medicina ortopédica. Al final del estudio que nos ha servido de hilo conductor para esta charla, el doctor Hernández Conesa afirmaba lo siguiente: las ventajas que se obtienen con los tratamientos específicos suponen, en nuestro caso, un ahorro del 87,5% en el número de sesiones aplicadas por el médico y el fisioterapeuta. El gasto producido es 8 veces menor. El tiempo invertido en la recuperación del paciente se reduce prácticamente a la mitad y el índice de eficacia curativa es 4 veces mayor. Dado que las lesiones de partes blandas del aparato locomotor suponen del 60 al 70% de los pacientes que acuden a los servicios de rehabilitación, es pues muy aconsejable que tanto los médicos rehabilitadores como los fisioterapeutas se inicien y se formen bien en materia de medicina ortopédica. Ante la posibilidad de aplicación de tratamientos específicos, no existen razones que justifiquen el recurso a los tratamientos inespecíficos, a no ser las de índole psicológica. La valoración de la actividad de un servicio de rehabilitación no debe hacerse en función del número de tratamientos inespecíficos. Finalmente, es erróneo considerar que los tratamientos inespecíficos resuelven el problema del agobio numérico de enfermos causante de la presión asistencial insostenible en nuestros servicios de rehabilitación, ya que ello ocasiona justamente lo contrario, un mayor agobio, pues con ello se retrasa el doble de tiempo la recuperación del paciente. Esto ha sido todo lo que les quería decir y también todo lo que de la medicina ortopédico y manual deberían conocer el resto de nuestros compañeros médicos y también algún estamento de la dirección y la administración de los hospitales. Solo así podrá cambiar el paradigma de esta especialidad y lograr que su percepción sea de mayor confianza por parte de terceros. Muchas gracias por su atención.
Gracias, querido doctor. Ya puedes dejar de compartir, así te vemos bien. Eso es. Perfecto. Bueno, quiero agradecerte personalmente entonces por esta magistral charla y por esta puesta a punto y sobre todo, en definitiva, para hacernos pensar, como tú bien dijiste, sobre el posible futuro de nuestra especialidad y cuando a veces no sabemos bien dónde estamos parados, que sí nos sirva esto como para darnos fuerza de que realmente estamos en una auténtica especialidad médica que puede dar tanto y tanto por nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas para el doctor? ¿Álvaro? ¿No? No. ¿A esta altura? A esta altura creo que ya están medios cansados. Supongo el doctor Gil allí en España, que está madrugando ya. Sí, 12:30. Bueno, Sí, entonces sí. lo liberamos si no hay más preguntas. Si no hay más nada, entonces estamos dando por finalizado este congreso que ha sido de un nivel extraordinario. Agradecemos a todos, a los que están pernoctando, a los que han dejado de trabajar para estar con nosotros. La verdad que a todos les agradecemos y ojalá los tengamos pronto. Tenemos un plan para el próximo año de hacer muchas actividades online, de mantenernos en contacto. Bueno, gracias a todos y los esperamos un ratito para la asamblea, los que son miembros y van a participar de la asamblea, que no se vayan, que en unos minutos ya vamos a empezar. Gracias, José María, gracias por todo. Muchas gracias por todos. Gracias a todos. Los presidentes, que estén muy bien. Gracias, Ches. ¿Estás por ahí todavía? Gracias.